Una actividad conjunta que hemos venido desarrollando entre la Dirección General de Vinculación y la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas. Tuvimos el año pasado un ciclo de conversatorios en torno a la conmemoración del golpe de Estado, ¿cierto? Pensando en también el rol o la responsabilidad que tenemos desde el mundo académico de aportar a esta discusión, de ser parte también de los procesos sociales y no quedar solamente opinando desde tribuna, digamos, sino que involucrarnos también con lo que está pasando a nivel territorial. Y por eso es que relevábamos también la importancia de que una universidad regional como la nuestra tuviera una voz al respecto y pudiese facilitar estos espacios de diálogo. Nosotros vivimos luego dos procesos o intentos fallidos de actualizar nuestra constitución. Luego de eso también viene una reflexión que es la que nos motiva a generar este ciclo de conversatorios Pensar Después, ¿cierto? El Chile postconstituyente. Frente a algo que parece ser una suerte como de letargo social político o de un reenfoque eventualmente de prioridades, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que nosotros también creemos pudiese ser la discusión al respecto a las enseñanzas de ese proceso y lo que espera al devenir del país a futuro? Es así como tuvimos la oportunidad de contar en tres versiones anteriores con Manuel Antonio Garretón, Katia Araujo, Constanza Michelson, cada uno desde su perspectiva aportando al debate. Y hoy día tenemos la suerte de contar con Juan Pablo Luna, a quien agradecemos por supuesto su presencia acá y haberse trasladado en una fecha del año. Nunca fácil, pero menos en esta fecha del año es fácil trasladarse y reservar una jornada completa para nosotros. Así que lo agradecemos sinceramente, Juan Pablo. Juan Pablo es investigador asociado de Biodemos, profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde participa también en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos y en el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad. Es actualmente investigador responsable del proyecto Fondesit Unequal Democracies in Weaker States, Assessing Latin America's Development Trap, un proyecto que estará entre los años 2023 y 2026 operativo, y en 2023 recibió la beca de Harry Frank Guggenheim Foundation para desarrollar su investigación crimen organizado, crisis de Estado y consolidación de las violencias democráticas. Entiendo, esa sería la traducción. Un área poco explorada, pero donde Juan Pablo tiene una trayectoria bastante significativa y por lo tanto también desde esa mirada lo invitamos hoy a aportar a este debate. Es doctor en Ciencia Política de la Universidad de North Carolina. Sus principales intereses de investigación son el crimen organizado, la representación política, sistemas de partido, capacidad del Estado y desarrollo de metodologías que combinan ciencia social computacional con análisis cualitativo clásico. Queremos entonces abrir esta cuarta sesión del ciclo Pensar Después con la presencia de Juan Pablo Luna y con la moderación de nuestro colega de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, Departamento de Filosofía, Daniel Michelo, que nos va a acompañar y va también ahí a provocar con algunas preguntas también para poder acompañar. También al final de esto está pensado, y esperamos que así sea, la oportunidad de establecer un diálogo con quienes están asistiendo. Muchas gracias y esperamos que sea una sesión provechosa para todos y todas. Gracias Jorge, gracias Juan Pablo por estar con nosotros. Esa es la idea, tratar de tener una conversación un poco más tranquila de la que normalmente tienes en televisión o en esos formatos. Y quisiera partir con preguntando por una frase que me llamó mucho la atención precisamente en una entrevista, sobre todo por el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en esta última sesión de Pensar Después, Chile postconstituyente. Tú aseveras en una entrevista que estamos obsesionados con el estallido social, que hay cierto espectro político que no logra deshacerse de ese evento y que es constantemente succionado por él, es decir, no logra elaborar una visión futura que no esté relacionada con ese evento. Si nos puedes explicar un poco qué significa estar obsesionados. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Siempre es un placer venir a Regiones.
en general es poco frecuente hacerlo, así que agradezco mucho al rector y a todos quienes pensaron en mí para estar aquí hoy. No sé, no recuerdo en qué contexto dije eso, ¿sí? Pero, digamos, tratando de interpretarme a mí mismo, yo creo que lo que a mí me llama mucho la atención, sobre todo es y en estos últimos 2 años, una cosa así, sobre todo esta idea del octubrismo, ¿no? Y la construcción de este relato del octubrismo, ¿no? Obviamente asociada al trauma del estallido para sectores de élite, digamos, que de alguna forma se sentían habitando el oasis que describía el presidente Piñera. Como única forma de pensar lo que le había pasado al país, ¿no? Entonces yo más bien la obsesión que me interesaba describir es esta idea, digamos, muy presente en el discurso de las élites. Yo hablo habitualmente con directorios, por ejemplo, te invitan a directorios o a foros empresariales, y hay como esta obsesión muy central de que Chile básicamente se jodió con el estallido, ¿no? Y que el 17 de octubre estaba todo bien en el país y de repente llegaron los octubristas y malversaron la trayectoria de desarrollo del país, ¿no? Y creo que ese discurso también ha sido una forma en la cual los sectores conservadores se han disparado en los pies, ¿no? O sea, es una forma de no entender y de alguna forma de sublimar, ¿no? Conflictos, matices o facetas poco luminosas de la trayectoria de modernización chilena, y por lo tanto son formas también en las cuales me parece quienes articulan ese discurso y se van convenciendo de ese discurso, también se están haciendo y se están tendiendo una trampa a sí mismos, ¿no? En términos de poder operar sobre la realidad, ¿no? Creo que era eso a lo que me refería, tal vez, digamos, con esta idea de la obsesión. Creo que va por ahí, por un lado. Por otro lado también en el discurso de las izquierdas, ¿no? Que aparentemente ven ahí un momento de sentido y no logran abandonar esa especie de luto por el que pasaron después con el proceso constituyente. Es decir, en ambos lados. Tanto Sí. las derechas que hablan del estallido delictual, digamos, que produce algo así como un evitar responsabilidades respecto de procesos sociales y políticos mucho más amplios, y las izquierdas que quedan un poco atrapadas en ese evento y no logran proyectar otro proyecto que no sea algo que tenga que ver con eso. Sí, yo creo que en el caso de las izquierdas me parece que es un poco distinto la secuencia, digamos, o el problema, ¿no? Yo creo que nosotros hace poquito sacamos un libro con una colega, con Gloria de la Fuente, que son 6 entrevistas a octubristas, digamos, que hoy están en el gobierno, ¿no? Incluido el presidente, Camila Vallejo, Carol Cariola, Karina Delfino, ¿sí? César Valenzuela. Y un poco la idea del libro era reconstruir, digamos, sus trayectorias políticas, ¿no? Y todos ellos, yo creo, si uno lee, digamos, entre líneas y algunos más explícitamente en esas entrevistas, dicen básicamente que el 2019 es ajeno a ellos, ¿no? O sea, que es algo que no vieron venir tampoco, que algunos sentían que había algo ahí en ciernes, pero que no le podían poner nombre, ¿no? Y que luego, obviamente, digamos, se montan sobre ese movimiento. Entonces ahí hay una discontinuidad fuerte entre el 2006, el 2011, el 2018 incluso, digamos, como el movimiento feminista del 2018, y el 2019, a lo cual
se les viene encima, lo funan, no pueden representar, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que el estallido representa son dos cosas. Por un lado, no es un estallido de izquierda, ¿no? Y la izquierda lo entiende como propio cuando no lo es, ¿no? Y es un estallido, digamos, más bien anti-partido, anti-clase política, dentro de la cual estaban esos líderes que eventualmente luego pretenden, digamos, como representar ese movimiento. Y mi impresión es que también el estallido y también el primer proceso constituyente lo que muestran, ¿no? Y en ese sentido creo que el estallido tiene que ser leído más como consecuencia o como emergente, más que como causa, ¿no? Lo que muestra el estallido y lo que muestra el primer proceso constituyente y la frustración con los independientes, la lista del pueblo, digamos, esta nueva élite, digamos, que elegimos para generar liderar la convención, es de alguna forma la imposibilidad de la política de vertebrar y de canalizar la representación de una sociedad que le es muy ajena, ¿no? Y que eventualmente desde arriba, en términos más bien comunicacionales, se intenta, digamos, como sintonizar con lo que se cree que la gente está demandando, pero ahí hay una imposibilidad de la representación, ¿no? Y hay un quiebre muy fundamental, ¿no? Del cual no logramos salir y seguimos sin lograr salir. Vamos a tu libro. Sacaste un libro hace muy poco por Editorial Planeta, Democracia Muerta, y que ha llamado mucho la atención en los medios, está muy presente, donde das cuenta de una crisis política. Creo que eso no es lo novedoso, eso está más o menos a la vista. Creo que lo que ha llamado poderosamente la atención es decir que meras reformas políticas no van a solucionar esa crisis, si es que he entendido bien. ¿A qué te refieres con esas reformas políticas y por qué no dan el ancho para lograr encaminar esa crisis política? Porque la respuesta corta es el problema que tenemos es estructural, ¿no? Tiene que ver con nuestra matriz de desarrollo, tiene que ver con las debilidades de nuestro Estado, tiene que ver con múltiples vectores de cambio social, o sea, con la sociología política de la sociedad, y no se arregla desde arriba con reglas electorales, ¿no? También tiene que ver con que si uno mira en términos comparados, ¿sí? La política democrática hoy en América Latina, pero también en Europa, en África, ¿sí? Lo que ve es una crisis muy fundamental de los partidos políticos, ¿sí? Que en el contexto y en el marco de la democracia liberal de posguerra, ¿sí? Eran clave para hacer funcionar la representación política en sociedades de masas, ¿no? Y a mí me tiene un poco, digamos, desconcertado esta apuesta a que es una apuesta muy de economista, ¿no? Encontremos incentivos, alineemos los incentivos para que los partidos funcionen como tienen que funcionar. Y eso niega, por un lado, que la ingeniería institucional se queda corta, ¿no? Y las instituciones se desbordan en contextos de cambio social tan profundo como el que está viviendo la sociedad hoy. Y por otro lado, deja de ver que los partidos hoy están en crisis, en la cuna de los partidos políticos de masas, ¿no? Estoy pensando en Italia, en Francia, ¿no? En contextos institucionales muy diferentes, en regímenes parlamentaristas, presidencialistas, mayoritarios, proporcionales. Y siento que
en Chile y la clase política chilena, los medios también, digamos, donde circulan obviamente los discursos, digamos, de las élites, está esta noción de que tenemos que pasar una serie de reformas, poner un umbral, ajustar el sistema electoral y que con eso vamos a hacer que las cosas funcionen, ¿no? Y a mí me parece que eso es una ilusión, ¿no? O sea, eventualmente puede haber mejoras marginales, pero un problema central es que los partidos políticos que hoy tenemos son más bien de papel, ¿no? Y es probable que con una reforma y por los efectos mecánicos de una reforma electoral como la que se está planteando tengamos menos partidos, pero eso no significa que vamos a tener mejores partidos y que el Congreso y la relación con el Ejecutivo va a funcionar de otra manera. Da la impresión de que es... Perdón, solo un alcance. Y lo otro que porque ese argumento viene de la mano de decir, bueno, necesitamos hacer una reforma política para evitar el populismo, ¿no? O sea, va a llegar el populista si no hacemos esta reforma, ¿no? Y yo creo que también estamos como obsesionados con el populismo, ¿no? Cuando hay otras formas de crisis democrática, donde no necesariamente aparece un líder populista, pero donde tenés un sistema trabado, fragmentado, con muy poca capacidad de hacerle sentido a la gente, con muy bajos niveles de legitimidad, ¿no? Y la crisis ya está acá, la crisis no la va a traer el populista, ¿no? Puede que tengamos un populista, puede que no, pero igual estamos fregados, ¿no? Entonces hay como este desplazamiento, esta fuga hacia adelante de si no hacemos esto va a venir el populista, y es una forma también de negar la profundidad del desafío que tenemos por delante. Me da la impresión de que lo que propones en tu libro es que la crisis es tan profunda, es decir, hay que interpretarlo al revés, que no hay que temer a que llegue un populismo porque sí, digamos, sino porque bajo análisis los populistas como Milei, Bukele, Trump, ahora en su segundo periodo, ellos van a caer en la misma crisis, digamos. Ellos se van a insertar en el sistema político y les va a pasar exactamente lo mismo que a los no populistas. Es decir, van a tener sistemas políticos fragmentados, con partidos debilitados y que no van a poder finalmente llevar a cabo sus propios proyectos populistas, digamos, si se quiere, en ese sentido. Sí, ese es precisamente parte del argumento, y es que los populistas, o sea, tenemos como esta asociación directa entre surge el populista y luego se transforma, empieza a acumular poder hasta que de alguna forma genera una autocracia o una deriva autoritaria, ¿no? Y eso se ha dado en algunos casos. Erdogan, uno podría obviamente pensar en casos como el venezolano, el nicaragüense, ¿sí? Pero hay muchos otros populistas en el mundo, ¿no? Incluido Trump, en su primer periodo, que pierden elecciones y tienen que salir del poder. Bolsonaro, ¿no? Entonces, parte, digamos, de lo que yo intento mostrar es que, salvo en economías políticas particulares, ¿no? Donde estos liderazgos logran, que en mi impresión están asociadas a economías políticas en las cuales el liderazgo presidencial logra concentrar también mucho poder económico, ¿sí? Y donde hay poca autonomía del sector privado respecto al Estado, como se da, por ejemplo, en algunas repúblicas de la ex Unión Soviética, ¿sí? O como se dio en Venezuela, en su caso, digamos, Nicaragua también, digamos, con otro tipo, digamos, de actividad económica más ligada a mercados ilegales hoy, ¿no? Salvo en esos casos particulares, los populistas duran poco también, ¿no? Porque les cuesta mucho satisfacer la demanda que ellos mismos generaron en su campaña y luego en sus acciones de gobierno. El caso mexicano es interesante en ese sentido. El caso mexicano
López Obrador barre con los 3 partidos institucionalizados de México en una elección, logra niveles de popularidad altísimos, y eso tiene que ver, en mi impresión, en un contexto en el cual además el principal problema de México es la violencia y no logra, digamos, nada muy positivo en ese aspecto, pero logra niveles de bienestar económico, de crecimiento económico, de redistribución de recursos relevantes, asociados a lo que se conoce como el nearshoring, ¿no? O sea, esta idea, digamos, de empresas que se relocalizan en México para producir para el NAFTA y para Estados Unidos, y que traen mucho crecimiento, sobre todo a la zona norte de México, y desde ahí logra, digamos, reelegir o traspasar su poder a Claudia Sheinbaum. Pero son economías políticas particulares, ¿no? En el contexto de bajo crecimiento, estados débiles, estados desafiados, los populistas tampoco pueden sostener su liderazgo por mucho tiempo. Bukele es un caso, digamos, donde eso eventualmente va a pasar, se ha ido consolidando, digamos, como un liderazgo que logra mantener niveles de popularidad altos, ¿no? Pero parece que Chile nuevamente da señales un poco paradójicas, ¿no? La segunda ronda de elecciones para gobernador nos mostró, esta es la conclusión que yo saco, digamos, la conclusión particular, que el electorado, la gente, los votantes, no están votando por esos liderazgos confrontacionales o histriónicos, si se quiere poner en algunos términos. Es decir, Pepa Hoffman no logra ganar, Navarro no logra ganar, Pancho Rego no logra ganar, que son precisamente los símbolos de este tipo de liderazgo confrontacional. A pesar de que tenemos crisis de partidos políticos, claramente, como todo el resto del planeta, y sin embargo acá aparentemente eso no está llamando tanto la atención o no convoca tanto en este momento. ¿Cómo se explica esa suerte de paradoja? No sé, no sé, yo creo que Chile tiene un electorado, por un lado, que sigue estando estructurado en grandes bloques, ¿no? Que no necesariamente tienen, digamos, representación directa en los partidos y en los elencos partidarios, pero hay como sensibilidades de izquierda y de derecha, digamos, que siguen más o menos estructurando el comportamiento electoral, por un lado, ¿no? Por otro lado, me parece que el electorado chileno ha mostrado ser bastante más razonable que los liderazgos, ¿no? Y que de alguna forma ha arbitrado siempre en términos de la moderación. Yo creo que el principal problema, digamos, de Chile tiene más que ver con problemas de oferta, lo que pasa al lado de los partidos, que con problemas de demanda, ¿no? Esto, nosotros hicimos un proyecto de seguimiento de... En el sentido del tipo de político que el partido ofrece. Exacto, sí. Y el tipo de discurso y de debate público que tenemos, ¿no? Donde también están los medios de comunicación muy involucrados, ¿no? Yo me acuerdo, nosotros hicimos un proceso de seguimiento bastante intensivo de la primera convención, ¿no? En sectores populares. Nosotros parte, digamos, de lo que queríamos hacer era seguir cómo opinaba la gente y qué opinaba la gente de la convención, gente que no estaba demasiado metida en la política. Y después teníamos otros grupos que eran un grupo de empresarios, un grupo de activistas más bien asociados al movimiento social, estudiantes universitarios más bien de izquierda, etc. Y lo que uno veía ahí es que mientras en la prensa, digamos, y los empresarios, por ejemplo, veían, digamos, como mucha radicalidad en las demandas de la gente estaba básicamente preocupada, por ejemplo, digamos, de cambiar a su hijo de colegio, ¿no? Pucha, me lo pusieron en este colegio y en realidad quiero que vaya a este otro colegio y quiero que la Constitución me solucione eso, ¿no? Había como un desfase, digamos, entre lo que la gente quería y lo que la Constitución podía dar, ¿no? Por un lado, pero por otro lado en cómo desde la élite se miraba el estallido, y ahí viene esta idea como también de trauma, ¿no? Como una explosión de radicalidad, cuando en realidad no era eso,
¿no? Y era más bien un conjunto más bien desarticulado de demandas particulares. Y lo que empieza a pasar en esos focus groups y en las entrevistas que fuimos sosteniendo con esos sectores es que son los primeros que o sea, los empresarios siempre estuvieron en contra, ¿no? Y esta gente era la que estaba más entusiasta al principio del proceso, ¿no? Y te decían, bueno, si eligieron una mujer mapuche para que presida la convención, es que van a hacer algo diferente a los políticos tradicionales, ¿no? Y esa gente es la primera que, te diría, enero, febrero de ese año, le suelta la cadena y le tira la cadena al proceso constituyente, ¿no? Y lo que dice es, y lo que te empieza a decir, y es súper interesante desde esa perspectiva, me parece, es esta gente está haciendo lo mismo que los políticos tradicionales. Pelean ahí arriba, ¿no? Estridencias, performance, son unos locos que pelean, ¿no? Y se olvidaron de nosotros, nunca más volvieron a hablar con nosotros, no están representando lo que nosotros queríamos del proceso. Y le sueltan la cadena, ¿no? Y lo interesante es que si tú veías a los políticos tradicionales, al Congreso, etcétera, decían, no, estos locos de la convención, ¿no? Y la gente te decía, no, los locos de la convención y el Parlamento y el Congreso son lo mismo, ¿no? Son lo mismo porque no tienen vínculo con nosotros, nos defraudaron, ¿no? Se están ocupando de sus intereses y no de lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y ese yo creo que es un quiebre fundamental de esta sociedad, ¿no? Y creo que te doy otro ejemplo. Hace no mucho tiempo tuve una conversación con un colega, digamos, miembro de la élite económica y política del país, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué no acercarse a la gente? ¿Por qué no tratar de...? Y su reacción fue, no, lo que pasa es que la gente es muy radical, ¿no? Se van a polarizar, ¿no? Y yo le decía, no, los que están polarizados son ustedes, ¿no? La gente te aterriza, la gente te muestra matices, digamos, eso pasa siempre cuando uno tiene una conversación que en principio le cuesta tener o que con alguien muy distinto, ¿no? Y eso te aterriza y te modera, no te vuelve más radical, ¿no? Pero hay este miedo de la élite chilena, ¿no? Este temor a la radicalidad del pueblo, ¿no? Pero es un pueblo que no conocen, ¿no? Con el cual no hablan, con el cual no tienen espacios de interacción, ¿no? Y que en cierto sentido está hastiado de ese sistema que no lo representa, pero no necesariamente tiene demandas demasiado radicales, ¿no? O sea, no las tiene. Tiene más bien demandas inmediatas o aterrizadas respecto de su propia realidad. Que es lo único que importa, ¿no? Claro. Cuando uno está en una situación de precariedad, cuando uno está en una situación como la de mucha gente en este país. Respecto de los procesos políticos que ha vivido Chile, estoy hablando ya desde los años 70, ¿no? Incluso pasando por otras cosas más pequeñas, que las voy a nombrar, por supuesto. Hablaste de la palabra trauma, y me da la impresión de que el trauma es una característica más o menos importante en el pueblo chileno. Es decir, estamos acostumbrados a que los intentos que hacemos por cambiar las cosas, sea en la dirección en la que sea, tienden a terminar en un desastre. Esa es la palabra que estoy ocupando conscientemente. No solo estoy hablando de la Unidad Popular, estoy incluso hablando del Transantiago. Cuestiones tan inmediatas y técnicas como esa, es decir, tratamos de cambiar el sistema de locomoción y termina en un desastre que dura meses antes de que pueda volver a funcionar. Están los procesos constituyentes también. Hemos perdido de algún modo la fe en que podemos cambiar las cosas porque eso agravaría aún más la crisis, ¿no? Estamos en una crisis y además creemos que no tenemos ninguna posibilidad de cambiarlo. Sí, mira, a mí siempre me ha llamado la atención
lo difícil que es en Chile, lo quebrada que está la sociedad, ¿no? Déjame darte un ejemplo, digamos, de mi trabajo de terreno de tesis doctoral. Yo hice, digamos, como una tesis sobre la llegada y la relación de los partidos políticos en sectores populares, ¿no? Y en ese contexto me entrevisté, digamos, personas en distintos lugares de la región metropolitana y del sur. Y siempre me acuerdo de la situación de dos señoras en Lo Hermida, en Peñalolén, que estaban a 2-3 cuadras de distancia, ¿no? Y que tenían básicamente el mismo objetivo, ¿no? Básicamente ayudar a los niños del sector con las tareas escolares, que tenían una visión política similar, ¿no? Y que estaban peleadas a muerte, ¿no? Pero peleadas a muerte, ¿no? Y yo decía, ¿por qué estas dos viejas que están a 3 cuadras de distancia, ¿no? No unen sus fuerzas y no coordinan, ¿no? Y la razón era porque una de ellas se había ganado un proyecto municipal para comprar una fotocopiadora, ¿no? Con la ayuda de algún concejal que le había escrito el proyecto, y la otra lo había perdido, ¿no? Entonces, mi sensación, digamos, o mi lectura, digamos, de esos micro quiebres, digamos, de acción colectiva en la sociedad chilena, son muy profundos. Probablemente vienen seguramente de... Yo no conocí Chile antes de la dictadura, o sea, probablemente vienen, digamos, también de ese proceso. Hay una cita que a mí siempre me llama la atención de un libro de Rosana Castiglioni sobre la reforma municipal de la dictadura, ¿no? Y ella entrevista a una de las de quienes diseñan la municipalización de la educación y la salud. Y le dice, bueno, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿No? Y la respuesta de esta señora es, bueno, es que nosotros buscábamos tener 350 sindicatitos y no un gran sindicato de profesores a nivel nacional, ¿no? Hay como un proyecto de quiebre, digamos, ¿no? Conscientemente diseñado. Conscientemente diseñado, ¿no? Los proyectos municipales que... los 90 y los 2000 eran centrales, digamos, en términos de la relación de microorganizaciones sociales con la MUN y con el Estado, también quiebran, ¿no? Entonces, hay un sustrato de desconfianza, de resentimiento, de falta de capacidad de articulación colectiva, que a mí me impresiona viniendo de afuera, ¿no? En una nota más personal, yo vivo en un área rural. Hace como 10 años teníamos un problema serio con el internet, ¿no? Tengo como 15 vecinos, entonces les dije, pucha, organicémonos para generar una solución colectiva a esto, ¿no? En aquel momento había que traer una antena, o sea, y requería que los 15 nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? Mandé 2-3 mails a la comunidad. Las únicas 2 respuestas que recibí fue de vecinos que me dijeron, Juan Pablo, tené cuidado, yo traté de hacer esto con el agua hace unos años, salí trasquilado, quedé endeudado, todos me jodieron, todos me cagaron, ¿no? No te metas, mi sugerencia es que no te metas, ¿no? Y seguimos 15 años con un internet de porquería, ¿no? Yo no sé qué pasa ahí, pero a mí me parece que a ese nivel, digamos, de microsociología política hay un problema que Chile no ha podido reconstituir lazos sociales y confianzas sociales básicas, ¿no? Y sé que me estoy extendiendo, pero termino con esto. Por favor. Algo que a mí me impresionó del estallido, del post-estallido, no en Plaza Dignidad, no en en la primera línea, sino en los barrios, ¿sí? Fue un cierto renacer de lo comunitario, ¿no? Hubo, digamos, en el post-18 de octubre como
un germen de asociatividad que yo nunca había visto en Chile. También ¿no? con los cabildos. Los cabildos, recuperación de sitios de memoria, ¿no? Gente más vieja contándole a los cabros, digamos, qué había pasado en la dictadura, o sea, con todo el tema de represión vuelve, digamos, pero también, digamos, organización para solucionar problemas, ¿no? También en la pandemia, digamos, con las ollas comunes, ¿no? Exactamente. Y me parece que una de las grandes oportunidades perdidas, yo diría mucho más central que el proceso constituyente, en mi impresión, ¿sí? Es que ese germen de asociatividad en los últimos años ha terminado completamente malversado, ¿no? Y estamos todos de nuevo metidos hacia adentro y viendo cómo nos salvamos cada uno en lo individual, en lo familiar, y esto lo ha descrito bien Katia, ¿no? O sea, hay como una vuelta hacia los espacios de intimidad y una ruptura de esa reconstitución del lazo social potencial. Tengo más preguntas, pero Jorge me dirá hasta dónde sigo, o doy la palabra al público. Quizás podría hacer una pregunta más antes de dar la palabra al público. Mi pregunta que preparé, hay un concepto casi filosófico en tu libro, que es este de la temporalidad. Temporalidad aplicado a la política, digamos, al análisis político. Me gustaría que nos cuentes un poco de eso, y además te cuento que me ayudaba a entender cosas que no había entendido antes. Había leído una frase bien curiosa en un libro de Rancière que dice el presidente candidato ya no hace promesas porque no hay un futuro. Y es una frase que me pareció curiosa y que no logré entender en ese momento, y cuando leí algo de tu libro, logré entender un poco hacia dónde iba eso, digamos, o al menos como tú lo presentas. Sí, yo creo que tenemos un problema, y esto es global, ¿no? De sociedades que se han quedado sin futuro, ¿no? Y es muy difícil construir legitimidad sin futuro, ¿no? Hay un texto de Norbert Lechner de los 90, donde él dice, bueno, en realidad, y explica esto mismo, yo trato de mostrar en el libro. Él dice, bueno, los liderazgos políticos legítimos, ¿no? Los que tienen legitimidad, lo que hacen es sincronizar el tiempo de los individuos, el tiempo subjetivo, ¿no? Con los tiempos que demora implementar soluciones de política pública a los problemas que la gente tiene, ¿no? Que requieren mucho más tiempo. Entonces él dice, bueno, los líderes efectivos, los líderes legítimos, lo que hacen es decirte, bueno, mira, estamos jodidos hoy, pero si hacemos esto y si invertimos en educación y en retorno educativo, dentro de 10 años vamos a estar mejor, ¿no? El político exitoso y legítimo es aquel que estás en el medio del túnel y él te muestra la luz al final del túnel, ¿no? Y en ese sentido estira el tiempo social, ¿no? Tiene crédito temporal. Y claro, tiene credibilidad para decirte vamos para allá y allá vamos a estar mejor, ¿no? Y tenemos que pasar por el desierto, digamos, pero vamos a estar mejor allá. Y el problema que tenemos es que por múltiples cambios, ¿no? Que muchos de ellos que tienen que ver con la tecnología. El mejor ejemplo de esto lo tengo, digamos, lo cuento ahí en el libro con una anécdota personal. Mi padre era periodista y productor de televisión. Y yo recuerdo cuando era chico, tenía 10 años, una vez al mes mi padre llegaba con un libro así a la casa el fin de semana. Lo recuerdo bien porque además sabía que el sábado o domingo que leía el libro no iba a jugar conmigo, ¿no? Ese libro, digamos, era el rating del mes, ¿no? Entonces el tipo se pasaba junto a sus compañeros de dirección de producción del canal mirando cómo le había ido a los distintos programas, ¿no? Y luego el lunes tenían una reunión para ver qué iban a hacer el mes siguiente, ¿no? Antes de que mi viejo se retirara, él ya tenía, digamos, en su programa de televisión una muela, en Uruguay le dicen cucaracha, ¿sí? Que es desde la isla de edición, el editor del programa le dice,
estás marcando mal o estás marcando bien. Si estás marcando mal, cortá, y si estás marcando bien, estirá. Saca al invitado, que no... Claro, está aburriendo, sacalo. Está aburriendo, ¿no? claro. Porque el rating empieza a ser levantado por los people meter, y, digamos, ¿no? Y hay una disrupción tecnológica. Bueno, los canales perdieron toda posibilidad de programar, ¿no? De estirar el tiempo, ¿no? Es decir, pucha, hicimos esto, apostemos a esto. A la política le pasa lo mismo, ¿no? Tú estás con la encuesta diaria, con el Twitter diario, ¿no? Yo participé en estos años en una campaña electoral, la campaña de Gabriel Boric, en uno de los equipos que asesoraba la campaña, y el nivel de aceleración que uno siente, ¿no? Decir, cero capacidad de planificar nada, todo es la reacción al tweet, la reacción al escándalo, la reacción a lo que dijo fulano, mengano, y los políticos hoy están en eso, viven en una crisis de ansiedad, ¿no? Y viven, digamos, reaccionando a estupideces que emergen, digamos, cada media hora y sobre las cuales sienten que tienen que responder, ¿no? Entonces eso lo que hace es comprime el tiempo, ¿no? Y hace muy difícil gobernar, ¿no? Yo lo que trato de explicar la crisis de los partidos políticos en el siguiente sentido, diciendo, bueno, los partidos políticos estiran el tiempo, ¿no? También en términos organizacionales, ahora voy a explicar por qué, y al mismo tiempo comprimen el espacio, ¿no? Comprimen el espacio social. Hay múltiples conflictos en la sociedad, pero los partidos políticos te dicen, bueno, este es el clivaje, es izquierda-derecha, capaz que hay otro más, ¿no? Pero de esta forma ordenamos el conflicto, ¿no? Y lo que pasa en la sociedad contemporánea es que el espacio se te bifurcó completamente, ¿no? Tenés múltiples conflictos que no podés simplificar, ¿no? Y el tiempo se te comprimió, ¿no? Entonces lo que tenés son liderazgos que no pueden representar y que al mismo tiempo no son legítimos. ¿Por qué digo que los partidos también te ayudaban a estirar el tiempo y te ayudaban a gobernar? Tú, en el pasado, digamos, si querías llegar a ser candidato a, ni siquiera presidente, pero a senador, diputado, tenías que pasar un tiempo trabajando en el partido, formándote en el partido, pagando derecho de piso en el partido, ayudando a otros en sus carreras políticas, ¿no? Pero todo ese tránsito te aseguraba que si tú ganabas una elección, luego tenías un colectivo, una organización que te ayudaba a gobernar, ¿no? Hoy lo mejor para ganar una elección es decir, yo no tengo nada que ver con los partidos, ¿no? Yo vengo de afuera, no estoy contaminado, ¿no? Y la contrapartida de eso es que cuando llegas al gobierno no tenés con quién gobernar. No tenés elenco, no tenés organización, no tenés disciplina, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con esta imposibilidad de gobernar que también afecta a los populistas, lo que hablábamos un poco al principio. Como última cosa y para cerrar, es una pregunta muy abierta y un poco una pequeña bomba, digamos, para tener alguna suerte de cierre de esta conversación. ¿Siguen siendo los partidos políticos el futuro de la política, de la democracia, del sistema político en general? ¿Hay una alternativa? ¿Hay una forma de bypassear partidos políticos y abrir otro tipo de democracia? Me imagino una democracia digital, conociendo todos los riesgos que esto puede tener, donde no se trate de política representativa en el sentido de ir a dar un voto y desligarse la responsabilidad durante 4 años, sino que de una forma de democracia en la que uno esté constantemente participando, digamos. En ese sentido me lo imagino. Sí, yo te agradezco la pregunta porque siempre los cientistas políticos decimos que los partidos son imprescindibles para la democracia. Yo lo que trato de argumentar está bien, digamos, pero no hay partidos políticos, ¿no? En las sociedades actuales lo que están haciendo es destruir partidos políticos y los nuevos partidos políticos duran poco, no funcionan como partidos, son sellos, digamos, pero entonces yo creo que hay que pensar en una democracia postpartidaria, digamos, y hay que ver cómo eso se organiza, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la ciencia política en particular como disciplina, una ciencia política es una disciplina muy conservadora, ¿no? Y muy centrada en un ideal normativo de cómo funciona la democracia liberal que está completamente
desfasada de los tiempos, ¿no? Y en ese sentido hay acá, digamos, la democracia liberal funciona bien en el contexto de sociedades industriales, y democracia liberal y partidos políticos, ¿no? O partidos de masa, y en el contexto de estados-nación con grados importantes de soberanía, ¿no? Sobre el territorio, sobre lo que sucede en los distintos países. Esas dos condiciones estructurales de base no están más, ¿no? Hoy los estados tienen por arriba y por abajo, digamos, limitaciones muy fuertes a su autoridad y a su soberanía, ¿no? Y por otro lado tenemos sociedades que ya no son sociedades industriales, ¿no? Y donde se bifurcó el espacio, se comprimió el tiempo, etc. Bueno, tenemos que encontrar, si queremos, digamos, renovar la democracia y la democracia liberal, me parece que tenemos que empezar a pensar cómo innovar, ¿no? Y eso lo están buscando hoy gente que está trabajando en computación, en comunicación, en distintas otras disciplinas, que dialogan poco con la ciencia política, que dice, no, necesitamos partidos fuertes. No están los partidos, ¿no? Entonces, yo no tengo la solución, pero creo que lo que hay que hacer es dejar de insistir con cosas que ya no funcionan, ¿no? Y que tienen mucho que ver también con una visión más bien etnocéntrica de lo que es la democracia liberal y cuáles son las instituciones de la democracia liberal. Yo cuento ahí al final del libro el caso de los iracuá en Norteamérica, ¿no? Porque me parece que es un caso que es interesante, digamos, para mostrar cómo la democracia ha sido un experimento en evolución en la sociedad humana, ¿no? Y el caso es el siguiente, o sea, los iracuá, que son las tribus del norte, digamos, de Estados Unidos, Canadá, firman y establecen algo así como en el año 1100, lo que se denomina el Gran Pacificador, digamos, que es un acuerdo de convivencia pacífica entre las 5 grandes tribus de Norteamérica, y estructuran una democracia que se conoce como una democracia ancestral, que tiene como uno de sus componentes fundamentales el federalismo, ¿no? Lo que hoy conocemos como el federalismo. Entonces, tras 600 años, ¿no? En el contexto de la Revolución Americana, Franklin invita al Casatenego, se llama, al líder en ese momento de los iracuá, a dar un discurso para los padres fundadores y los líderes de la independencia americana, ¿no? Y el líder indígena los convence de alguna forma o intenta persuadirlos de que tienen que ir hacia una democracia federal, ¿no? Y uno de los ejemplos que da dice, bueno, en realidad una sola flecha se parte muy fácil, pero muchas flechas juntas son difíciles de partir, ¿no? Si ustedes miran el escudo de Estados Unidos, es un águila que en una de sus manos tiene, o en una de sus garras tiene 13 flechas, que son las 13 colonias, ¿no? Ese es el impacto que tiene el discurso de Casatenego ante los padres fundadores. Y ese impacto se traduce en que Estados Unidos asume una constitución federal, ¿no? Sin embargo, nosotros, digamos, por lo que ha sido, digamos, la influencia y el framing de la Ilustración, pensamos que el federalismo es una innovación de los gringos, de los padres fundadores, y que es algo que viene de las revoluciones liberales del siglo XVIII. No, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un ejemplo interesante para decir, bueno, en realidad la democracia tiene que adaptarse a la estructura, digamos, geopolítica, social, que tenemos configurada en el momento actual, ¿no? Y no necesariamente debe estar atada a
un paquete institucional que es el que miden, por ejemplo, los índices de democracia que circulan todos los años y nos dicen si Chile bajó 2 puntos, subió 2 puntos respecto al resto del mundo, ¿no? O sea, creo que ahí hay, y es lo que trato de hacer en el libro, una invitación a la innovación y a pensar un poco fuera de la caja, en contraposición, y vuelvo al inicio de la charla, con esta idea de que tenemos que cambiar a un sistema con umbral electoral y con eso arreglamos el sistema político y evitamos el populismo, ¿no? Es un poco la invitación. Muchas gracias, Juan Pablo. Creo que tenemos unos minutos más para dar la palabra a gente del público, alguien que quiera hacer una pregunta. Ahí veo a alguien. Hola, ¿se escucha bien? Ya, yo tengo una pregunta. ¿Cómo cree usted que puede el sistema político chileno recuperar la confianza de la ciudadanía tras una crisis tan profunda como la que tenemos ahora de legitimidad? No tengo idea, pero pero va a llevar tiempo. Yo creo que o sea, generar confianza lleva mucho tiempo, perderla es muy rápido, ¿no? Y por lo tanto, esto también me pasa mucho, digamos, cuando converso con empresarios, ¿no? O sea, o cuando o con élites, ¿no? Dicen, bueno, ¿cuál es la solución a este problema, ¿no? Bueno, la solución hay que construirla. La solución es una relación social, ¿no? que nunca quisiste tener, ¿no? Después del estallido, por ejemplo, yo me acuerdo, digamos, de un caso donde me decían, no, a raíz de esto, nosotros ahora los directores de la empresa bajamos una vez al año al casino de los trabajadores y almorzamos con ellos, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué no lo hacen todos los días? ¿O por qué no lo hacen todos los días menos el día que tienen reunión de directorio, ¿no? Bueno, porque ahí hay un quiebre social fundamental, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que hablábamos de la falta de confianza a nivel social también, entre pares, ¿no? A mí me impresiona mucho, de nuevo, esta incapacidad por relacionarse con otros, ¿no? Y creo que sin eso es muy difícil pensar en que el sistema pueda reconstituir confianzas, ¿no? Entonces va a llevar tiempo. Tal vez requiera, y esto es muy feo decirlo, pero la historia indica que ese es el proceso en general. Implica trauma, implica pasar por un periodo complejo, ¿no? Déjame ejemplificar esto de la siguiente manera. Se habla mucho, digamos, de lo que fue la concertación, ¿no? Y de lo inusual que fue esta alianza entre el Partido Socialista y la democracia cristiana, ¿no? Y eso no se puede explicar sin el trauma de la Unidad Popular, sin el trauma de la dictadura, sin años de exilio, de prisión, de persecución política, de oposición al régimen de Pinochet. Y ahí se construye un vínculo que luego permite que la concertación sea lo que fue, ¿no? Hasta que esos viejos empiezan a morir físicamente o políticamente, ¿no? Vienen nuevas generaciones que no pasaron por eso, ¿sí? Que no tienen, digamos, esa comunidad de sangre, se llama comunidad de sangre, digamos, en términos analíticos. El Frente Amplio Uruguayo, que acaba de ganar la elección, se consolida en los penales, en las cárceles de la dictadura, ¿no? Y la cooperación entre distintas fracciones y grupos del Frente Amplio tiene que ver con esos vínculos también. Y las nuevas generaciones empiezan, digamos, a operar con niveles de desconfianza y de deslealtad mayor, en parte porque no tienen ese pasado común, esa experiencia común. Es natural, digamos, de
de los ciclos, digamos, de cooperación y de conflicto que estructuran la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que es difícil que, para volver al inicio, digamos, a mí siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es la solución? No tengo idea cuál es la solución, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que no es una solución rápida, que hay que trabajarla, que no hay una pastilla para esto, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay que reconstituir lazo social en un contexto en el cual es muy difícil hacerlo, ¿no? Pero sin eso no hay confianza que dure, ¿no? Uno puede tener un liderazgo carismático, pero el carisma dura lo que dura, sobre todo en un contexto en el cual es muy difícil gobernar. Gracias. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, varios aspectos de la conversación de ustedes, particularmente lo del inicio, cuando mencionabas el trauma. Es un concepto que se ha repetido bastante, me llamó al tiro la atención, de cómo poder autoexplicarme también el fenómeno del estallido social en Chile, particularmente el trauma en las élites, como lo decías tú, que yo creo que está en el trasfondo de nuestra realidad nacional y casi como que desde la colonia. Pero, y también me interesó mucho el aspecto de análisis de cómo la efervescencia que hubo tras el estallido, un poco junto con la pandemia, hubo varios signos que yo también reconocí de volver al sentido de comunidad, de empatía. ¿Se acuerdan en las marchas incluso unos carteles que decían, aunque no te falte nada, tenemos que luchar por una mayor justicia social, etcétera? Bueno, y efectivamente también se observa, creo, lo comentaron ustedes, se ha retrotraído esa sensibilidad del colectivo, de la sociedad, digamos, y estamos un poco otra vez, algo que caracteriza un poco la sociedad chilena en las últimas décadas, el excesivo o exacerbado individualismo, ¿no es cierto? Ahora mi pregunta es, en todo este contexto, y un poco observando los fenómenos de Argentina, ¿no es cierto?, con Milei, de un poco más atrás Brasil, ahora Estados Unidos, ¿cuál es el indicador de riesgo, si es que se puede decir así, de que exista un fenómeno parecido acá en Chile? Ya estamos a un año de las próximas elecciones a nivel nacional, de que aparezcan figuras de ese carácter populista, un poco extremas. En el caso de Chile pudiera ser un Kast, por ejemplo. Yo creo que el riesgo inmediato de eso parece no ser tal, ¿no? Pero creo que igual estamos en un problema, ¿no? Y creo que no... creo que aunque no aparezca un liderazgo populista exitoso, tenemos un problema serio y lo venimos teniendo hace tiempo, ¿no? Que es, no podemos, digamos, tramitar nuestras diferencias en un formato productivo, digamos, socialmente productivo, ¿no? Y eso ha sido así, digamos, durante mucho tiempo ya. Había algo que te quería responder del inicio, ahora se me fue. Si quieres tomamos otra pregunta y trato de recordar qué era, digamos. Pero sí, lo del trauma, pero no me acuerdo exactamente qué era lo que te quería mencionar. No, mira, yo hablé, digamos, de que las generaciones nuevas no tenían, digamos, estas lealtades, digamos, que posibilitaron, por ejemplo, la alianza, digamos, que da lugar a la concertación. Pero algo que también, digamos, es cierto y sucede es que las nuevas generaciones son las que de alguna forma logran sacarnos, digamos, del empate post-transicional, ¿no? Yo me acuerdo en 2011, yo creo, volviendo del aeropuerto me tomo un taxi, ¿no? Y el taxista me dice, mire, vamos a tener que hacer un desvío porque están los cabros protestando, ¿no? Y ahí yo ya tenía como 5 o 6 años en Chile y dije, pucha, ahora viene la perolata, estos cabros
etcétera, haciendo desórdenes, tendrían que estar en la escuela estudiando, etcétera. Esa era mi expectativa porque lo había escuchado muchas veces, ¿no? Y el tipo ahí me dice, ¿sabes qué? Yo estoy con los cabros, ¿no? Tengo 2 hijos, les pagué la universidad, no encuentran trabajo, están endeudados, yo no me puedo jubilar, ¿no? Y ahí es como que, pucha, acá cambió algo, ¿no? Y tiene que ver con cómo los jóvenes empiezan digamos, logran sacarnos, digamos, de el trauma de la dictadura también, ¿no? Pero lo que hoy vemos, digamos, es que esa ruptura no termina siendo demasiado productiva tampoco, ¿no? Y no tiene condiciones, digamos, para ser demasiado productiva. Creo que por ahí va la... Sí, bueno, quizás antes de la pregunta, también compartir lo esperanzado que estuve en su momento cuando vi Post, digamos, todo el estallido social, la revuelta, el proceso, la vida de barrios, ¿no? Que de alguna forma reflotaba un poco y desde arte, desde conversatorio, ¿cierto? El sentido social claro, por un origen más complejo, pero el sentido social de las ollas comunes también tenía un tema de lealtad y de solidaridad con el otro. Ahora, después lo asociaba mucho con el tema del desierto florido, ¿no? Que cae un poquito de agua, florece, bellos colores durante el tiempo, pero el gran resto del año como que tiende a ser nuevamente un paisaje medio agreste y un poco seco, ¿no? Siempre me hago la pregunta y quizás con el nivel de información que tú tienes, Juan Pablo, probablemente ahí me ayuda un poco a esclarecerla. Cuando está ocurriendo todo esto y cuando no encontramos solución, ¿a quién le conviene que esto ocurra? Yo soy un poco a veces medio maquiavélico. ¿A quién le está conveniendo, por ejemplo? Porque a los partidos políticos yo creo que no les conviene, porque se están debilitando, porque están perdiendo cuotas de poder y no encontrar o no generar estas alianzas, no veo que le convenga a alguno u otro partido. Probablemente al sector privado tampoco le convenga, porque si bien es cierto, sigue siendo muy instalada esta lógica capitalista, pero la poca estabilidad económica, la poca estabilidad política, este riesgo, ¿cierto? No sé si algún capitalista lo vea con buenos ojos todavía en el largo plazo. Y, por supuesto, al tejido social no es algo que yo tampoco veo que le convenga, ¿no? Esto de que en un momento la educación la municipalizaron, empezó esta desagregación, empezó esta discriminación por sector, que hoy día ya nadie en una sala comparte entre iguales, ¿cierto? O sea, perdón, antes solía ser que yo era igual al del banco de al lado, o por más que mis padres tuvieran otra profesión y por más que a futuro nosotros tuviésemos otra profesión, nos íbamos a encontrar en algún momento y nos íbamos a reconocer, ¿cierto? Eso no se da hoy. Tampoco se da en salud y probablemente tampoco se da hoy en las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, que están con ese tipo de divisiones que llegan al extremo de que porque me gané o no una fotocopiadora termino peleado, siendo que los problemas debiesen ser otros. Entonces, no sé si tú ves algo ahí como que haya alguien que gane de toda esta vuelta o esta situación que estamos actualmente. No, yo tiendo a coincidir en que es un juego más bien de suma cero, ¿no? Donde todos perdemos, ¿no? Es como lo que les contaba de la internet en mi comunidad, ¿no? O sea, todos pasamos 15 años con mala internet por no poder gestar una solución colectiva. Obviamente hay grandes ganadores, digamos, a nivel global. Yo creo que parte, digamos, de lo que estamos viendo en el mundo hoy es un nivel de concentración de poder en muy pocas manos, sobre todo si uno mira lo que está pasando en 2 industrias que tienen una disrupción tecnológica brutal, que es lo que está pasando con inteligencia artificial y lo que está pasando con biotecnología, ¿no? Creo que ahí hay 2 revoluciones. La humanidad ha pasado por varias de estas revoluciones, para empezar la imprenta, ¿no? Pero que se están dando muy rápidamente, donde se están generando muchísima concentración de poder económico, ¿no? Y donde las unidades políticas, los estados, nación,
que tenemos no están pudiendo con ello, ¿no? O sea, hoy hay solo 5 países, la última vez que conté, que tienen un PBI mayor a las 6 empresas tecnológicas más grandes del mundo, ¿no? Esas empresas están, por poder computacional y por cantidad de datos que tienen, ¿no?, tienen hoy un poder político que es muy superior a buena parte del que tienen los estados, ¿no? No sé si se enteraron de esto, pero Facebook, por ejemplo, decidió que no iba a ser disponible en la Unión Europea su última versión de Llama, ¿sí?, en retaliación porque la Unión Europea tenía una regulación más restrictiva respecto a las empresas de datos, ¿no? Bueno, el no tener disponible Llama en Europa, digamos, te pone en una situación de desventaja competitiva con otros sectores de la sociedad global, ¿no? Entonces, obviamente hay grandes ganadores, ¿no? Pero yo creo que en general, digamos, yo no veo, digamos, creo que esto tiene más que ver con una economía política donde estamos todos medio entrampados en un juego de suma cero, ¿no? Lo otro que hay, y que a mí me parece importante, digamos, de poner sobre la mesa, porque es parte de lo que de mi investigación actual y es como un tema que me importa mucho, es cómo en la región, sobre todo pensando en América Latina, lo que te pasa es, y tú mencionabas también al fenómeno Milei, digamos, pero lo que te pasa en las últimas décadas es que entre el 2005 y el 2015 más o menos, con el boom de los commodities, crece la economía formal y al mismo tiempo se expanden los mercados ilegales, ¿sí? No solo drogas, sino sobre todo mercados de extorsión, mercados de distinto tipo, ¿sí? Y hoy lo que tenemos es, ya llevamos 10 años de estancamiento económico, ¿no?, de la economía formal, y los mercados ilegales están en esteroides, ¿no? Entonces, parte de los problemas que hoy tenemos en la región es que una parte relevante del crecimiento económico lo están proveyendo, y del bienestar, ¿no?, y de la satisfacción de la aspiración de consumo de mucha gente, lo está satisfaciendo más la economía ilegal que la economía legal, ¿no? Y eso termina en la ley de la selva, ¿no? Y de alguna forma termina constriñendo también la capacidad, aún más la capacidad del Estado, ¿no?, y al mismo tiempo el funcionamiento de la democracia. Piensen lo siguiente, digamos, México, de acuerdo a estos índices que nos gusta citar a los politólogos, nunca ha sido más democrático en su historia, ¿no? Desde el 2000 hasta ahora, México tiene un periodo de auge democrático. Ese auge democrático convive con cifras tales como 120.000 desaparecidos desde el año 2006, oficialmente reconocidos por el Estado, ¿no? 120.000 personas desaparecidas, ¿no? En cada elección mexicana se matan 100, 200 candidatos en cada ciclo electoral, ¿no? Otro tanto no llega a ser candidato por amedrentamiento, ¿no? Bueno, cuando las economías informales, las economías ilegales empiezan hoy, te doy otro ejemplo, digamos, que no es violento, pero donde hay un proceso de captura y de asalto a la institucionalidad por parte de los operadores de los mercados ilegales, que es el caso peruano, ¿no? Hoy el presidente del Congreso en Perú es el principal lobista de la minería ilegal, ¿no? Al punto que cuando prometió, digamos, y juró en la presidencia del Congreso, hizo la promesa y se comprometió a no hacer lobby por la minería ilegal durante su periodo como presidente del Congreso, ¿no? Buena parte de la institucionalidad peruana hoy está básicamente ocupada por
gente ligada a los mercados ilegales, que desde sus puestos institucionales está desregulando, por ejemplo, la tala, la minería, etcétera, ¿no? Entonces tenés, digamos, no sé quién gana, digamos, ¿no? en esos escenarios, ¿sí? Obviamente hay actores particulares que ganan, pero mi impresión es que lo que está pasando, digamos, en la región es una erosión de instituciones que eran centrales para pensar en bienes públicos y en soluciones más cooperativas y menos individualistas, ¿no? Y menos asociadas a esta idea como de estado de naturaleza, que creo que es hacia donde vamos, ¿no? Pero yo soy pesimista. Muchas gracias, Juan Pablo. Creo que podemos decir que este es el fin de esta actividad. Yo podría haber seguido preguntando infinitamente. Muy interesante todo lo que has presentado. Quiero dar también las gracias a los que ayudaron a organizar esta actividad, a nuestro rector, Jorge Burgos, a Javier Agüero, que ideó este ciclo de charlas también. Y nuevamente, Juan Pablo, muchas gracias por venir hasta Talca, acompañarnos. Espero que nos veamos pronto nuevamente por acá. Ojalá, muchísimas gracias por la invitación.